Hoy es día 28 de septiembre de 2023 y el título de esta conferencia que estoy grabando para luego subir a YouTube es La psicología, cómo aprender y enseñar. Se sobreentiende cómo aprender psicología y cómo enseñarla, cómo debe ser la enseñanza de la psicología. Eh, Lógicamente no es la primera vez que hablo de ello. El propósito de esta conferencia, de tratar este tema, es porque en unos días voy a comenzar un nuevo curso de psicología. Lo llamo psicología transpersonal. Son unos cursos que imparto desde hace más de 40 años. Cursos de 9 meses de duración, 2 horas a la semana, dirigidos a personas, público amplio, personas que libremente deciden, tienen interés y deciden, pues con este medio aprender psicología. Por supuesto que en el mundo, en el planeta, hay muchas formas, muchos estilos, muchas personas que hacen algo con aspectos parecidos o diferentes y, lógicamente, pues adaptados a las personas a las que se dirigen. Eh, Lógicamente, con los años vas adquiriendo experiencia y una de las cosas que aprendemos, que yo he aprendido, es que siempre estás empezando, siempre estás descubriendo algo nuevo, una mejor forma, manera. Nunca llegas a completar, cosa que es bueno para todo en la vida. eh, Estar abiertos, ser humildes y saber que siempre falta mucho, muchísimo más de lo que imaginamos por aprender, por desarrollar, por perfeccionar. Pero lo más importante es el propósito, la intención, el estar abiertos, el sentir internamente la demanda de seguir aprendiendo a hacer cada vez mejor aquello que haces. Entonces, en este caso es la psicología. La psicología es algo que tenemos todos los seres humanos, algo que somos, porque además de tener este cuerpo físico con el que nos manifestamos ante el mundo, ante los demás, tenemos otros componentes, tenemos mente con la que pensamos, imaginamos, ideamos, sentimientos. Luego de esto voy a explicarlo, porque durante el desarrollo de esta conferencia me voy a basar en los aspectos, en los elementos de este curso, que considero que es lo que con distintos estilos y formas todos los seres humanos debiéramos saber, no como algo para especialistas, sino para todos los seres humanos. Entonces todos eh, tenemos y somos psicología, aunque no estemos pensando en la palabra, en este término de psicología. Nada más que lo vivimos de momento superficialmente. Superficialmente hablo en términos generales, el conocimiento de la psicología. Sí que podemos conocernos a nosotros, ir avanzando, desarrollándonos, pero lo que voy a tratar es algo que a un nivel general todavía es superficial. No digo que no exista, por supuesto que sí. Y todos, pues seguimos cada persona un trayecto distinto, eh, pues nos conocemos más o menos, pero lo ideal sería conocernos bien, conocernos mejor, conocernos de un modo integral, lo cual es bueno, es importante y es necesario, porque de aquí derivan todo lo demás, la manera de sentirnos, de vivirnos, mejor o peor, los sufrimientos, los problemas, cómo satisfacer nuestra demanda, cómo desenvolvernos en nuestro trabajo, en nuestro comportamiento en relación con los demás, con todo, con la vida, con la naturaleza, absolutamente con todo. Por supuesto que en el título he puesto aprender y enseñar. Son dos cosas distintas, pero que van relacionadas.
están coordinadas entre sí. Todos los seres humanos estamos aprendiendo más o menos, mejor o peor, continuamente algo. Y todos estamos enseñando en un sentido amplio del término, transmitiendo a los demás, aunque no sea nuestro propósito o intención. Estamos manifestando algo ante los demás, para bien o para mal. Entonces, enseñar, pues, y aprender es algo que está intrínseco en la naturaleza humana. Otra cosa es cómo se realiza estos aspectos. Aprendemos muchas cosas de teoría. A veces lo digo y creo que hay mucha gente que comparte conmigo que cuando éramos pequeños, jóvenes, aprendíamos muchas cosas. Estamos hablando de hace años de memoria, cosas que no comprendíamos, cosas que luego olvidábamos, tiempo y energías para algo teórico que luego no nos servía para nada. Algunas cosas sí, por supuesto, y siempre hay algo práctico, algo que queda, algo que aunque no sea directamente utilizado, puede resultar útil. Pero muchas veces ha sido y sigue siendo el aprendizaje teórico. Y decimos, tiene que ser teoría y práctica, aprender cosas de un modo práctico y enseñar también lo mismo, enseñar teoría y enseñar práctica, porque ambas cosas pues están relacionadas y eso lo atribuimos y lo aplicamos a, o pensamos que sería ideal en todas las profesiones cuando se aprende. Todos los roles implican teoría y práctica. La cuestión es cómo coordinarlo, cómo complementarlo, cómo profundizar en ello. Entonces la enseñanza eh, implica, mm, por decirlo de un modo muy sintético, pues entre otras muchas cosas, dos: la vivencia y la adaptabilidad. Voy a poner un tercero, la explicación. Para poder enseñar algo como la psicología se necesita vivencia, vivir. Podríamos leer y aprender de memoria cosas de libros y luego transmitirlas a los demás. Pero si no hay una vivencia, ahí hay algo que falta, que está fallando. Entonces, en algún grado o medida, aquello que enseñamos, y me estoy refiriendo especialmente a la psicología, implica vivirlo. Luego, como todos sabemos, hay cosas que vivimos pero no sabemos o no podemos explicarlas. Es una habilidad, lo de poder explicar, exponer, transmitir a los demás. Por eso, lo vivido, luego con todo el aprendizaje que podemos hacer y la habilidad que podemos ir desarrollando todos de poder explicar a los demás. Y hay un tercer factor de los tres que estoy señalando, como es la adaptabilidad. No se puede transmitir a personas de distinta edad o distinto nivel cultural, distinta sensibilidad, distinto nivel de conciencia, las mismas cosas de la misma manera. Se necesita una adaptabilidad, que no es discriminación, sino es para facilitar esa comunicación, ese acoplamiento de lo que transmites como emisor y de lo que recibes como receptor. De tal manera que los ámbitos de la psicología, que es a lo que me estoy refiriendo, son múltiples. Por supuesto que existen determinadas materias, como la psicología, que se enseña cuando una persona estudia psicología como futuro profesional, y también como complemento de otras materias, enseñar psicología de un modo definido, separado, diferenciado de otras materias. Pero también podríamos decir que en todos los estudios, y estoy seguro, aunque no se esté pensando en la psicología, se puede estar aprendiendo. Se podría aprender psicología, se podría enseñar psicología. De tal manera que en toda la enseñanza de la materia que sea, como el que enseña y el que recibe es y tiene psicología, pues lógicamente
como ayuda complementaria, facilitadora de ese proceso, está introducir la psicología. Esto es un ideal y, lógicamente, por lógica, tiene que ir progresivamente desarrollándose cada vez más conforme vamos avanzando. Pero también esto mismo lo podemos aplicar a la vida cotidiana. Los seres humanos nos estamos transmitiendo psicología cuando nos transmitimos ideas, sentimientos, es decir, cuando nos estamos manifestando con nuestra psicología ante los demás, mutuamente. Entonces, en la vida cotidiana existe la posibilidad, existe la psicología y la posibilidad de aprender a hacerlo y a utilizarlo cada vez más. Y no digamos en los medios de comunicación. A veces he comentado, muchas veces lo digo cuando surge la ocasión, con el potencial que tenemos hoy día en los medios de comunicación, como la televisión, por ejemplo, la radio, y la cantidad de cosas que se transmiten, que están llegando a miles o millones de personas, ¿cómo es posible que no haya una enseñanza de la psicología? Enseñanza de la psicología en el sentido que voy a transmitir, porque psicología, en el momento que hay un ser humano, ya está presente, se está transmitiendo algo. Me refiero a cómo aprender psicología para ser mejores seres humanos, para poder ser más felices, para poder comunicarnos más, mejor, para poder seguir evolucionando. En este sentido me estoy refiriendo. Veo todavía en estos momentos que estoy transmitiendo esta conferencia, pues muy desaprovechados. Tendrían que haber programas y también conciencia de que muchas veces lo que se transmite es negativo y puede estar influyendo sin saberlo, no con esa mala intención de hacer daño, aspectos negativos, como también voy a señalar a lo largo de esta conferencia. Y otras veces podrían ser aspectos positivos, mejorarlos, facilitar con ese potencial que existe hoy día, facilitar el que los seres humanos vayamos mejorando, estemos mejor, hagamos, estemos más inclinados hacia lo bueno, hacia lo positivo. Entonces los ámbitos son diversos, pero claro, ahora me estoy refiriendo a este ámbito pequeño, limitado, como muchas veces hacemos determinadas personas, de poder transmitir a personas que están motivadas por aprender psicología. Entonces, pues, no obstante decir que a lo largo de la historia de la humanidad ha habido, pues, estilos distintos, diversos, parciales, de enfocar la psicología. A lo largo de la historia, la psicología ha estado introducida dentro de las religiones, de las enseñanzas religiosas, mejor o peor, de un modo más liberador o más manipulador, eso ya es otra cuestión distinta que no vamos a tratar aquí. Pero desde hace poco más de un siglo se ha introducido en la enseñanza a nivel mundial la psicología, aunque sea limitada, y también no solo como enseñanza, sino como ayuda específica a determinados seres humanos, a través de corrientes como el psicoanálisis, eh, la psicología conductista, que se basa en refuerzos positivos y negativos, la psicología cognitivo-conductual, que es como un avance donde se considera la mente, así como la psicología conductista se basa en el placer, en asociar algo que queremos cambiar con el placer y algo que queremos eliminar con el dolor. En la psicología cognitiva ya interviene la mente y se trata de que la persona entienda, considere en su mente que tiene que cambiar algo que le está perjudicando y, por supuesto, cambiarlo en su conducta. Luego está la psicología humanista, estoy hablando del siglo pasado, corrientes del siglo XX, y la psicología transpersonal. Durante bastantes años, dentro de esos 40 y pico años que he estado impartiendo estos cursos, durante muchos
yo he llamado psicología integral. ¿Por qué lo llamaba así? Porque no me he basado en un estilo, en una corriente sola, sino que he buscado lo mejor de las distintas corrientes psicológicas, tanto occidentales como orientales. Porque tanto Oriente como Occidente, que formamos parte del planeta, de la humanidad, tenemos psicología y enfoques psicológicos, filosóficos, etcétera, distintos a veces, pero que son complementarios. Entonces, integral, una palabra que se ha ido utilizando progresivamente en distintos aspectos, incluso en la psicología. En los últimos años lo he llamado transpersonal, aunque es como una etiqueta, como un saco, como a veces digo, sin fondo, donde se aplican distintos estilos y formas, a veces muy diferentes. Pero transpersonal, como voy a explicar, es lo que trasciende la personalidad. Esto va a estar más claro en las explicaciones que voy a realizar. Y una de las cosas que he podido aprender, como muchos seres humanos, cada vez más, a lo largo de las fuentes en las que he podido beber en el sentido psicológico, es lo importante que es estar atentos. Todos sabemos lo que significa estar atentos a un nivel elemental. Estar atentos o estar distraídos, despistados, estar dormidos, como para indicar aspectos opuestos, diferentes. Estamos distraídos, dándole vueltas a ciertos pensamientos y lo que oímos o vemos no nos enteramos. O quizá muy poco, superficialmente. Pero cuando prestamos atención a lo que vemos, a lo que escuchamos, a lo que sentimos, nos enteramos más. Esto es parte de la vida y muchas veces pues lo aplicamos. Cuando algo nos interesa, prestamos más atención. Atención para darnos cuenta, poder captar, asimilar, aprender y por lo tanto enriquecernos con algo, sea por curiosidad o porque vemos que tiene un sentido, que va a ser útil para nosotros. Entonces, cuando lo que más gran parte de la humanidad no sabe es que esto lo podemos desarrollar más, pero no con esta forma que acabo de decir, sino con la práctica esmerada, interesada de estar más y más atentos al presente, a lo que en ese momento. Hombre, si tenemos que recordar o evocar algún pensamiento, también podemos estar atentos. O si estamos imaginando un proyecto, algo que vamos a hacer, también estamos pasado en el futuro. Pero como lo estamos viviendo en el presente, también está la atención. Pero la atención al presente es a lo que en cada momento sucede, fuera y dentro de nosotros. Entonces, cuando esto lo vemos con interés y lo valoramos, tendemos a practicarlo, a vivenciarlo, a acordarnos más veces que tenemos que estar atentos, no tensamente, sino relajadamente, atentos. Y no solo eso, sino que a veces, según cada ser humano lo necesitamos, podemos incluso hacer prácticas como autodisciplina, que aplicamos en muchas cosas para mejorar un comportamiento. Podemos hacer en un momento determinado ejercicios de atención visual, auditivo, de lo que pensamos, lo que sentimos, hacia adentro, hacia afuera. Algo que mucha gente es de gran ayuda. De gran ayuda, sería de gran ayuda si no lo hace, y hay personas que lo hacen, es de gran ayuda. Pero es una cosa personal, hasta considerar que ya no tenemos que hacer esas disciplinas, autodisciplinas, y tenemos que simplemente pues vivirlo, aplicarlo. Esto también lo comentaré después en una de esas facetas de estos cursos. Por lo tanto, esa atención que en principio es psicológica, lo hacemos con la mente,
poco a poco, cuando lo hacemos bien, nos damos cuenta que podemos prescindir de la mente, a no ser que la necesitemos. Cualquiera que me escuche y que no, pues también seguro que sabe que gran parte de lo que estamos pensando no es necesario, no es útil. La mente nos trae pensamientos que no deseamos, que no buscamos, que no pretendemos. Somos como marionetas de nuestra mente. Y por lo tanto, cuando estamos atentos sin pensar, nos damos cuenta que gran parte del tiempo no es necesario pensar. La mente está para eso, para pensar, pero cuando hace falta, para algo, para descubrir algo, para entender, para idear, para crear algo. Pero la mayor cantidad de veces no. Entonces, cuando esto lo vamos practicando, esa atención al presente, algo que siempre se ha conocido, aunque en el pasado ha sido minoritario, ha sido hasta secreto en pasado histórico, pero que hoy día cada vez va siendo más conocido, no por la mayoría de la humanidad, sino por muchas personas. Va en aumento. Y cuando se va practicando esto, se va entrando en un estado de atención más que psicológico, más transpersonal, una atención que se va percibiendo sin que sepamos explicarla, más honda, más profunda, que nos conecta con dimensiones más transpersonales, como luego comentaré. Por lo tanto, la atención serena, relajada, tranquila, sin tensión, porque la tensión la crea la mente y luego también la podemos somatizar en el cuerpo, relajada, estamos abriendo nuestra conciencia que está por encima de la mente para aprender y también para irradiar algo bueno a los demás, al mundo. Dentro de este curso, mirando el programa de, del curso, aunque a veces digo cursos porque en los últimos tiempos suelo hablar de curso primero y curso segundo, de, como he dicho, de psicología transpersonal. Y me voy a referir principalmente al primero, aunque luego pues haré alusión a aquello que transmito en el curso segundo. Entonces, en el curso primero, al que me voy a basar principalmente, pues hablo de los componentes del ser humano. Y esos componentes se pueden dividir en dos partes, lo que se llama la personalidad, a veces lo decimos vulgarmente como ego, el ego personal, la personalidad, y otro aspecto o componentes se sintetizan en el yo superior. La personalidad sería el yo inferior y el yo superior sería otro conjunto de componentes que ahora explicaré. Entonces, la personalidad está formada por nuestro cuerpo físico, nuestro cuerpo vital, nuestro cuerpo emocional y nuestro cuerpo mental. Algo con lo que más o menos funcione mejor o peor estamos todos familiarizados, con lo que más estamos conscientes, más o menos conscientes, con lo que nos manifestamos, con los que nos desenvolvemos, la personalidad. El cuerpo físico, pues en los estudios de psicología también, sobre todo porque el cuerpo físico es el vehículo con el que nos comportamos ante el mundo, ante los demás, ante la vida. Con nuestro cuerpo físico hacemos cosas. Con nuestro cuerpo físico, que contiene unos sentidos, la vista, oído, etcétera, percibimos, etcétera. Hay una parte sensible del cuerpo físico, especialmente, que es el sistema nervioso, que está impregnando todo el cuerpo físico y que en los estudios de psicología también, para poder explicar cómo, según lo que vivimos internamente, psicología, se manifiesta en distintos aspectos del sistema nervioso, que determina cómo el cuerpo físico tiene que actuar. Pero es muy importante llegar a entender, aunque no se sepa mucha psicología, que el cuerpo físico es un autómata.
no nace nada del cuerpo físico, solo obedece órdenes, como voy a explicar, órdenes que vienen de los otros cuerpos o niveles y que el cuerpo físico recibe y por consiguiente manifiesta, se mueve, actúa, hace esto, hace lo otro. De tal manera que el cuerpo físico, pues, está ahí, es un robot, como he dicho, un robot, y muchas veces hasta psicológicamente actuamos como robots. Es decir, que actuamos sin conciencia suficiente del por qué hacemos algo, sin tomar suficientemente conciencia, sino que la parte de nuestra limitada conciencia determina cómo actuar físicamente. Por lo tanto, decir algo del cuerpo físico como esto es importante. El otro aspecto que he indicado es el cuerpo vital. Utilizo esta palabra, algunas personas a lo mejor han leído, han oído hablar del cuerpo etérico, porque es un cuerpo no visible, es de energía, pero todos lo notamos, lo sentimos, ¿eh? En el cuerpo físico. Todos hemos notado más o menos energía, según en qué momentos, en nuestro cuerpo físico. Es la energía vital que lo mantiene vivo. Desde que nacemos hasta que morimos, está ahí, presente. Y si funciona bien, nos sentimos vitalizados, capaces. Es un elemento básico de la voluntad, capaces de hacer cosas, de realizar. Cuando la energía está baja, nunca se pierde del todo, porque la necesitamos para vivir, entonces estamos desganados, deprimidos, pasivos, impotentes. De tal manera que el cuerpo vital es importante llegar a conocerlo, porque sobre todo conocer, porque es el puente entre el cuerpo físico y todos los demás cuerpos que voy a describir a continuación. Entonces, en el cuerpo vital, que es un cuerpo de energías que no vemos con los ojos ordinarios, pero que hay gente que sí, por supuesto, que lo ve y lo estudia y lo puede conocer, están muchas corrientes, como si fuera similar al sistema nervioso, multitud de corrientes de energía y además unos puntos donde se concentra la energía. Es lo que en Oriente se llaman los chakras, pero que en un lenguaje más psicológico de aquí podemos decir centros energéticos, los famosos 7 chakras. Esto es más típico de la psicología oriental, pero que adaptado a nosotros es fundamental, porque lo tenemos todos los seres humanos de cualquier lugar del planeta y que caracterizan las 7 cualidades básicas, desde la más material hasta lo más elevado o espiritual. Entonces, estos 7 centros energéticos se relacionan con las 7 glándulas endocrinas. Esto sí es estudiado por la biología, la medicina occidental, las glándulas endocrinas, se conoce, pero la mayoría de la gente las relaciona con la medicina, por ejemplo, con la biología, pero ahí están también, como se ha podido estudiar, características psicológicas. Según cómo funcionen las distintas glándulas endocrinas, tenemos distintos aspectos psicológicos. Por lo tanto, cuando se conocen ambas cosas, se establece una correlación clara y precisa. Las glándulas endocrinas es la manifestación física de los centros energéticos, que son más sutiles, más energías. Entonces, el conocer esto es fundamental para la psicología humana, incluso para la medicina, como también he explicado otras veces cuando he hablado de que las enfermedades que se originan en el cuerpo mental, emocional, los cuerpos psicológicos del ser humano, pasan por este cuerpo vital, se manifiestan desarmonía energética y eso repercute y se somatiza en el cuerpo físico mediante enfermedades. De tal manera que el cuerpo vital o cuerpo etérico, son los dos nombres más utilizados, es fundamental. Y para el tema que nos ocupa de la psicología, por supuesto. Luego estaría el cuerpo emocional. Hay personas que, conocedoras de otros lenguajes, se le llama el cuerpo astral. Pero bueno, en lenguaje psicológico,
cuerpo emocional. Es un campo de energía que, diferente de los otros, aunque están todos unidos y compenetrados, parece que sea lo mismo, que nos permite tener sentimientos, emociones, deseos, estados de ánimo. Esto es gracias a que tenemos este componente, este cuerpo. Si no, no podríamos tener esto que acabo de decir. Y por lo tanto, el cuerpo emocional es importante, en el que podemos sentir placer o dolor, y nos influye en nuestra vida. Está influyendo en lo físico, en lo mental, en todos los aspectos. Es un componente muy fuerte todavía en la humanidad y que nos condiciona, para mal o para bien, para donde también está determinando los problemas o parte de los problemas psicológicos. Luego estaría el cuerpo mental, la mente, que es muy conocida, aunque también la tenemos muy, unos más que otros, descontrolada. Pensamos, somos pensados, como he dicho anteriormente, sin buscar. Nos vienen pensamientos. A base de esa atención que os decía, podemos ir silenciándola y pensar cuando deseamos o hace falta, no cuando la mente caprichosamente nos coloca pensamientos. Muchos de ellos son espejismos, deformantes de la realidad, creadoras, como voy a decir, de los problemas y de los espejismos. La mente es maravillosa, la tenemos para algo, para crear, para idear, cuando tenemos esa inspiración intuitiva, que también voy a hablar. Pero la mente, cuando está condicionada por otras influencias, o es caprichosa, o va a su aire, entonces está influyéndonos negativamente. Por lo tanto, la mente, conocerla y ser conscientes de ella es importante. Fijaos que estoy hablando de mente distinto de conciencia. Para la mayoría de la gente es lo mismo, pero cuando profundizas y vas meditando sobre ello y vas descubriéndote clarísimamente, a no tardar, uno se da cuenta que podemos estar conscientes sin que intervenga nada la mente. Y cuando estamos pensando, la conciencia muchas veces baja. O si estamos pensando conscientemente, dominando esos pensamientos, la cosa es distinta. Es decir, que no es muy difícil o imposible darnos cuenta de que la mente es un componente energético y la conciencia es otro. Nada más que están tan unidos, pueden y deben estar unidos, que se confunden, pero unidos conscientemente, para poder manejar la mente, no que la mente nos maneje, nos manipule, nos condicione, sino lo contrario. Igual que desde la mente manejar el cuerpo físico, los instintos, y el cuerpo emocional, que es distinto de lo contrario. ¿Mm? Bien, pues estos son los componentes de la personalidad, lo que vulgarmente llamamos a veces el ego. El ego significa el yo. A veces incluso escrito sería el yo con minúscula. El ego, la personalidad, que puede funcionar bien, maravillosamente bien, o puede funcionar mal, muy mal, con todos los estados intermedios. Bien, pues he dicho antes yo inferior y yo superior. ¿Qué sería el yo superior? Pues también el yo superior, que a veces se le ha llamado alma, pero como la palabra alma para mucha gente tiene una connotación religiosa, como una creencia, unas personas creen y otros no, como algo que nos han descrito, como ya sabemos, entonces me gusta más el término yo superior, que está formado por tres cualidades: voluntad superior, amor, inteligencia. La inteligencia a veces la podemos llamar luz, luz que es distinto de la mente. La mente puede estar a oscuras,
liada, confusa, sin luz. Luz que ilumina la mente, intuición, el sentido más profundo de intuición, que no es de la mente no puede intuir. La intuición nos permite captar la verdad de las cosas, hasta donde podemos alcanzar, porque hay muchísimos grados de intuición. Y luego, claro, si la mente está receptiva y adaptable, silenciosa, se lo podemos transmitir, esa intuición, a la mente, que es con la que podemos manejarla. Pero la intuición está por encima de la mente, es lo transpersonal. Lo que estoy hablando ahora del yo superior sería transpersonal, lo que está por encima de la mente. La meta, lo prioritario en todos los seres humanos. Nos cueste más, nos cueste menos, porque ahí está la clave de la verdad, de la bondad, de la belleza. Son términos más corrientes los que estoy utilizando. La mente superior, la mente abstracta, la intuición, tendría que ver con la verdad. El amor con mayúscula, incondicional, no el amor condicional, que puede ser bueno y que todos manejamos, sino más puro, más elevado. Por eso digo a veces, para subrayarlo con mayúscula, el amor incondicional, la bondad y la voluntad superior. ¿Por qué se llama superior? Para distinguirlo de la voluntad corriente, que es esa energía vital que decía antes, con un propósito mental. Es decir, con una directriz, más que propósito, directriz mental. Y que podemos usar para bien o para mal. Podemos tener voluntad de hacer el mal, voluntad de hacer el bien. Esa sería la voluntad del ego, de la personalidad. Pero ahora me estaba refiriendo a una energía muy poderosa que es inteligente y amorosa, no se puede separar, y que nos mueve a enfrentar todos los obstáculos que sean los obstáculos que la vida nos pone y poder seguir avanzando. Por eso estas tres cualidades de voluntad, amor e inteligencia son las cualidades de este yo superior, cualidades transpersonales. Y si alguien no ha oído estos términos o no cree en esto, pues solo con que se dé cuenta que hay grados de valores, lo que se llaman valores humanos, de gente que es amorosa, que dedica su vida a hacer el bien, aunque a veces no hace falta dedicar toda la vida, sino que de vez en cuando hace el bien de un modo desinteresado, pues, para conseguir hacer el bien y ayudar a alguien o a la vida, pues ahí vemos una manifestación del amor incondicional. O si una persona comprende, siente una inspiración, algo que va a beneficiar, va a resultar útil, ahí vemos la inteligencia. Inteligencia, no la mente. La mente, cuando está educada, silenciada, adaptada, de ahí la gran importancia de la atención, puede recibir esta inspiración superior de lo transpersonal. Y entonces la mente está cumpliendo una función útil, buena, beneficiosa. Todo esto es importante. Y lo que se llama educación en sentido profundo es conseguir que vayamos uniendo, acoplando. El verdadero sentido más profundo de la educación no solo es, que también es importante, educar al cuerpo físico, saber cómo tratarlo, cómo usarlo adecuadamente, educar la mente para que sea cada vez más inteligente. Podemos decir que la podemos manejar, controlar las emociones, etc. Esto ya es mucho, pero la educación, aunque no se sepa, a veces se hace sin saberlo, es llevarnos a tomar conciencia de esto que he dicho anteriormente, de lo transpersonal, de que tenemos, que somos un potencial todos, no escapa nadie, aunque estemos dormidos, de inteligencia, de amor y de voluntad. Esto es fundamental en la psicología, lo que tendría que enseñarse adaptado a las capacidades de los receptores, de los educandos, de los destinatarios. De tal manera que educar es armonizar, integrar estos aspectos, unir, unir.
Unir es una palabra, un término que cuando se entiende en sentido profundo va relacionado con el amor. El amor, si nos desprendemos de las connotaciones que hemos adquirido, de los prejuicios, el sentido profundo es esto: unir, armonizar, etc. Y cuando estamos educando o nos están educando, pues lógicamente, pues los medios que utilizamos los seres humanos suele ser la palabra, la escritura, el ejemplo. Hay un método que no se suele nombrar o no se es consciente, que es la irradiación. El educador educa fundamentalmente por irradiación, no solo por lo que dice, por lo que hace, por lo que transmite con los sentidos y que captamos con los sentidos, sino esa energía que está viviendo en su interior, que está llegando al educando. Porque la energía no solo queda en nuestro interior, está en el ambiente, se transmite, se contagia. Y entonces, si el educador está en ese sentido de atención profunda, está viviendo el amor como cualquier ser humano, en el rol que sea, profesores, padres, madres sobre los hijos, o seres humanos que nos relacionamos con otros seres humanos, entonces estamos irradiando lo que vivimos. Si eso que vivimos es positivo, se está irradiando. Y esa irradiación es lo que más está facilitando que los mensajes que transmitimos lleguen a los destinatarios, porque facilita por dentro de un modo invisible y sutil que el destinatario abra su conciencia y pueda captar. Entonces es fundamental, como nos dicen en la educación, que cada vez se irá haciendo más, que no solo eduquemos cómo controlar las emociones, los instintos, los pensamientos incontrolados, sino que los seres humanos, aunque sea como hipótesis, nos demos cuenta de ese yo superior, no necesariamente con estas palabras que lo estoy ahora transmitiendo, y que vayamos sensibilizándonos a ello, que vayamos dándonos cuenta que la humanidad somos una, por muy diversas características psicológicas de idiosincrasia, de cultura que tengamos, y que por lo tanto todos los seres humanos tenemos estos componentes y que con nuestra peculiaridad que podemos desarrollar para bien, vayamos encontrando estos elementos comunes. Eso conlleva cooperación, responsabilidad, creatividad y un montón de aspectos que son psicológicos, pero que la verdadera educación, la adecuada educación, tiene que incluir, por supuesto. Dentro del curso, pues lógicamente están los problemas psicológicos. Hay muchos problemas psicológicos. A veces tienen un nombre. Un problema psicológico es la depresión, los miedos, la, digamos, la inseguridad forma parte de los miedos, la agresividad que podemos manifestar con los demás o con la vida, la insatisfacción, etcétera. Hay distintos tipos de problemas. Y la psicología ayuda muchas veces. La psicología conductista, la psicología cognitiva, conductual, como he señalado antes, ayuda, puede ayudar, aunque lo haga desde el punto de vista de la personalidad. Y esto es importante y cada vez se está conociendo más. Pero también se puede ayudar desde lo transpersonal. Esa atención que he nombrado y sigo nombrando continuamente, y que en la educación no solamente hay que decirlo de vez en cuando, sino vivirla y creando ese interés, esa motivación para que el educando esté lo más atento, lo más expectante ante lo que está recibiendo. Esto está ayudando mucho. Y lógicamente cuando estamos en esa atención no hay problemas. Dejamos a la mente generadora de los problemas, creadora de los problemas, descansar. Y eso ya es. Y no solo eso, sino que podemos ir comprendiendo ese problema que podemos tener o el que tienen otras personas a las que intentamos ayudar,
para poder dar consejos, orientaciones para la solución, para la salida de esos problemas. De tal manera que los problemas psicológicos pues tienen estos distintos enfoques, pero siempre la atención, no solo explicar a la persona a nivel profesional cómo puede entender su problema y qué puede hacer, sino también que viva con atención para poder ir descubriendo cada vez más, y esto es indispensable, en el grado que pueda alcanzar su problema y ella misma, nadie lo puede hacer desde fuera, podemos ayudar, orientar, pero nunca podemos quitar los problemas de los demás, nunca podemos sustituir su conciencia. Y entonces invitar a los demás a estar atentos es la mejor ayuda psicológica que podemos hacer. Hay otro aspecto muy importante que resalto cuando explico psicología y es la identificación y los apegos. Algo similar, aunque con matices diferentes. Los sabios de la antigüedad ya nos han dicho, nos dijeron desde siempre, que la causa del sufrimiento humano está en los apegos, en esa confusión, en ese espejismo de creer que nuestro yo es la personalidad, ese yo conciencia que descubrimos con la atención y que nos damos cuenta que está por encima de la personalidad y que no es negativo ni sufre, sino que está por encima, es fundamental. Cuando lo vamos descubriendo poco a poco, nos vamos desidentificando, borramos ese espejismo de creer que somos el cuerpo físico, que somos los deseos, las emociones, que somos lo que pensamos, lo que creemos, sino que nos vamos desprendiendo, vamos limpiando esos espejismos y no solo nos liberamos de problemas, sino que enriquecemos nuestra vida. Vamos acercándonos poco a poco, haciendo camino, recorrido hacia la verdad, aunque nunca lleguemos a la verdad absoluta, no se llega, sino dando pasos hacia la verdad, hacia la realidad, hacia el amor, etcétera, etcétera. De tal manera que aprender con la atención y también con explicaciones y técnicas que pueden ayudar a desapegarnos. Desapegarnos no es desprendernos y apartarnos. Desapegarnos es de algo o de alguien, implica estar más cerca, amar lo que hacemos, a las personas. El apego es contrario al amor, es un condicionante. El desapego nos permite desarrollar el verdadero amor, el interés, pero no confundiéndonos con la persona. Nosotros somos nosotros y esa persona es otra persona a la que podemos ayudar y a la que podemos querer, pero no estamos confundidos con ella. Esto es importante en psicología, es una de las cosas más importantes, no solo para desprendernos de los problemas. Todos los miedos implican apegos. Cuando nos desapegamos de algo, dejamos de tener miedo, dejamos de sentirnos agredidos, dejamos de sufrir porque perdamos nuestras propiedades. Las cuidamos, pero no sufrimos o sufrimos menos. Es un tema fundamental. También hablamos de las técnicas. Todos hemos oído hablar de los yogas, por ejemplo, de la meditación. Hay cierta relación. La meditación está relacionada con todo, pero con una de las formas de yoga llamado Raja o Raya Yoga. Existe el Hatha Yoga, que trabaja con el cuerpo físico, el Bhakti Yoga con el cuerpo emocional, el Raya Yoga con la mente. Y existe un cuarto yoga que ha empezado a surgir el siglo pasado, siglo XX, aunque la esencia de un nivel minoritario ha existido siempre, que es el Agni Yoga. Agni, la palabra significa
sánscrita, fuego. El yoga de vivir atentos al presente, al aquí, a la hora, sin necesidad de disciplinar el cuerpo físico, emocional, mental. Aunque se pueden combinar ejercicios de meditación de la mente concreta con vivir atentos. Se puede compaginar todo. Explicar, aunque se hagan o no se hagan estos yogas que libremente hemos de elegir, pues es importante conocerlos. Y sobre todo la meditación. Vivir atentos es meditar, es la más importante de las meditaciones, la culmen de las meditaciones, vivir atentos. Pero a veces son ejercicios de meditación pueden ser de gran ayuda. Por ejemplo, para superar ciertos miedos, utilizar la meditación como, por ejemplo, visualizar que estamos en ese lugar con esas personas bien, seguros, sin miedo, para ir enviando mensajes al inconsciente donde está la programación de sentir miedo. Y eso se puede hacer con ejercicios de meditación. Hacer una buena relajación, ordenando el cuerpo que se relaje, es una meditación sobre el cuerpo, con la mente de ir imaginando que nos vamos relajando. Y es una actitud corporal y mental. Es una meditación que mucha gente en el mundo la hace y otras personas que no la hacen, ojalá la hicieran porque les ayuda a estar menos tensos, menos estresados. Pero os recuerdo que estar atentos implica estar relajados. Y hay personas que no necesitan esto, ya lo consiguen. Pero esto ya depende de cada persona. Saber utilizar la meditación para conseguir esto. Esto es importante. Yogas, meditaciones, mantras. Los mantras son palabras o sonidos que producen una invocación de energías cuando se utilizan adecuadamente. Por ejemplo, cuando hablamos, el poder de la palabra, para bien o para mal, porque hacemos mucho daño los seres humanos con la palabra, por el contenido de las palabras y con la intención de pronunciarlas, para ofender, para dañar, para criticar, etc. Pero la palabra puede ser maravillosa y a veces la utilizamos muy bien para ayudar. Es una gran ayuda. Es una forma de invocar el bien. Pero hay mantras también que se pueden utilizar. Y un poder del sonido, fijaos, del sonido, la palabra sonido, los mantras del sonido, es la música. Ahora después comentaré sobre las artes, pero la más poderosa de todas las artes es la música. La música, a lo largo de la historia de la humanidad, ha existido con distintos estilos y formas. Entonces, es algo que tendría que estar en los conocimientos y en la enseñanza de la psicología, porque es una ayuda, la buena música, la adecuada utilización de la música, con suficiente atención del que la escucha, para que vaya moldeando su psicología. Aunque todos pensamos que la música influye sobre nuestro cuerpo emocional, porque notamos sentimientos, emociones, nos guste más, menos, actúa sobre el cuerpo físico, sobre el vital, sobre la mente, sobre los superiores. La música actúa sobre todo, según qué música, por supuesto, unas más, otras menos, pero hablando en general, puede actuar sobre todos los componentes, moldearlos, ayudar a que funcionen mejor, a que tengamos menos problemas, a que podamos sutilizar, educar nuestra mente, nuestra parte emocional. Ayuda, como está cada vez más demostrado en la educación, a tener más memoria, a desarrollar la parte cognitiva del ser humano, a curar enfermedades, como se está utilizando cada vez más en hospitales, ayudar a superar lo espiritual. Las religiones que han buscado lo hayan conseguido o no. Lo espiritual, eso ya es otra cuestión aparte, han utilizado y siguen utilizando la música, porque notan que puede elevar, aunque sea por momentos, al ser humano
hacia algo más transpersonal. Entonces, más allá de toda creencia, la música es fundamental y, por lo tanto, aunque las demás artes puedan ayudarnos, es el elemento que actúa como puente de lo personal con lo transpersonal, con lo espiritual, o como queramos. Por lo tanto, conocer la música, algo de música, puede ser una ayuda para nosotros, para los demás. Por supuesto que las relaciones humanas también pueden ser buenas o malas, todos lo sabemos. Todos sabemos cuando tenemos miedo, cuando somos agresivos con unos con otros, ¿verdad? Cuando rechazamos a las personas, cuando tenemos ideas de los demás que son prejuicios equivocados de cómo son. Y también sabemos que nos hacemos mucho bien, los podemos hacer mal o bien. Saber cómo podemos comprendernos más, las personas, armonizarnos, cómo podemos enriquecernos, cómo podemos respetarnos, etc. Por lo tanto, conocer los problemas y todo lo que podemos hacer en las relaciones humanas. Igual que en el trabajo laboral, no solo relacionarnos con otras personas, sino con el trabajo que hacemos, con esa atención. Descubrir cuál es nuestra vocación es importante. A veces es fácil, es evidente, pero otras veces está más escondida. ¿Cómo podemos relacionarnos mejor con el trabajo? ¿Cómo podemos ir mejorando nuestro trabajo o encontrarlo cuando cuando no lo tenemos, además de buscarlo desde un punto de vista material? Todo esto es importante. Los temperamentos y los caracteres también. Todos hemos oído hablar temperamentos y carácter, a veces se confunden. Temperamento es innato, nacemos con ello. Y hay distintos nombres para designarlo, pero hay una clasificación todavía poco conocida a nivel mundial, pero va en aumento, que es los llamados 7 rayos, o 7 tipos de características psicológicas. Son 7 energías. Y eso, pues, es parte de la psicología que se irá conociendo cada vez más en el futuro. Pero desde el siglo pasado ya lo conocemos. Se nos ha transmitido a la humanidad y hay miles y miles de seres humanos que van conociendo qué es estos 7 tipos psicológicos. Y eso es importante conocerlo psicológicamente porque están en nosotros y están manifestándose como energías en todas las cosas. Y por lo tanto están determinando, según la facilidad que tengamos, cómo podemos acoplarnos a aquello que tenemos, a qué rol tenemos que cumplir más en nuestra vida, etc. Por lo tanto, conocer los caracteres, ver cómo podemos mejorarlos, si son negativos, en positivos, etc. Todo esto también es parte de la psicología. De tal manera que prácticamente estos son los aspectos básicos. Los espejismos lo he nombrado, es parte de los problemas también. Y es un tema muy importante de cómo dilucidar, reflexionar con la máxima inteligencia que podamos sobre los espejismos que tenemos nosotros y los demás. Pero fundamentalmente es la atención, lo que va más allá de las ideas que nos podemos comunicar unos con otros. ¿eh? Lo que para unos es un espejismo, para otros es una realidad y viceversa, ¿verdad? Para lo que unos es verdad, para otros no lo es. Eso es diario, está continuamente dándose en nuestra vida. Pero parte de la psicología, con esa atención de ampliar nuestra conciencia, nos va a ayudar, no solo en los problemas, sino en los espejismos, que realmente son problemas. Y luego está, pues, la simbología. Esto es más del curso segundo, porque he hablado de curso primero y para los que continúan. Entonces la simbología es algo que resulta curioso para mucha gente. ¿Qué simboliza esto? ¿Qué simboliza lo otro? Conocer los símbolos. Hay distintas formas de simbología. La mitología, que es tan antigua como la humanidad. Los sabios del pasado usaban
la mitología como una forma didáctica de enseñar a los seres humanos, a veces verdades no solo psicológicas, sino profundas del ser humano, de la psicología, del cosmos, de la naturaleza. ¿eh? Los cuentos es otra forma también muy psicológica de transmitir a los niños y a los adultos también. No solamente los relacionemos con los niños, verdades psicológicas. Entonces, saber que los cuentos no solo es una moraleja, que es muy básica y puede ser muy importante, sino que hay unos estudios que se han hecho de los mensajes psicológicos de los cuentos, y no digamos de los elementos transpersonales. ¿Mm? De tal manera que los cuentos y los mitos, además de la geometría, de aspectos de la naturaleza, están en la psicología. Eso pues lo explico, y por poner algún ejemplo de... cuando he hablado de simbología, de los símbolos, no he dicho que los símbolos pues los captamos porque alguien nos lo cuenta, nos lo dice, lo que algún símbolo está simbolizando, está queriendo significar, y a veces lo deducimos nosotros por la analogía que hay entre el símbolo y lo que quiere significar. Pero fundamentalmente es la intuición, la capacidad intuitiva, aunque incluso nos digan que un símbolo simboliza tal cosa, es fundamental. Por lo tanto, los símbolos que representan algo y que sintetizan algo, se necesita la intuición y la analogía para poderlos describir. Pero tiene una importancia grande en la psicología los símbolos, porque cuando los vamos conociendo y dedicamos algún tiempo a ellos, nos desarrollan una capacidad de poder encontrar la realidad subjetiva, lo que está detrás, lo que simboliza la vida, cualquier aspecto de la vida. Eso es parte de nuestra evolución, que conseguimos con la intuición. Entonces, al interpretar los símbolos, nos puede facilitar, junto con la intuición, encontrar lo que está detrás, que simboliza cualquiera de las infinitas expresiones de la vida. Y además, sin que nos demos cuenta, va integrando la conciencia, la mente y el cerebro. Son tres aspectos distintos, energéticos, pero que necesitan ir uniéndose, establecer un puente de comunicación, me refiero. Y además facilita la activación, como nos dicen, de ciertas células cerebrales que están dormidas, están aletargadas en el cerebro. De tal manera que la simbología es importante, fundamental. De tal manera que cuando le dedicamos algún tiempo a ello, pues nos puede estar facilitando. Fijemos como ejemplo muy breve, aunque estoy hablando de términos muy generales, de que cómo puede actuar a nivel simbólico y lo que puede estar detrás de cuentos. En YouTube tengo alguna conferencia dedicada a los cuentos. Por ejemplo, El Mago de Oz, al que dediqué una conferencia, pues por decirlo sintéticamente, hay una protagonista, una niña, Tori, que simboliza el alma, la conciencia del ser humano, con su inocencia, y tiene tres amigos: el hombre de hojalata, en busca de corazón; el hombre de paja, en busca de cerebro; y el león, en busca de la valentía. Entonces son tres amigos que van buscando aquello que les falta: el corazón, el amor; el cerebro, la inteligencia, simboliza la inteligencia; y la valentía, en el hombre león, que es cobarde. Son las tres cualidades del Dios superior que he citado antes. Y hay una serie de obstáculos: el hada mala, el hada buena, está en la parte positiva y negativa, la dualidad. Y luego al final descubren, gracias a la magia, fijaos, el mago de Oz, de que
lo tenían dentro, lo que estaban buscando fuera. Esa es la esencia de la educación con mayúscula. Que los seres humanos, por mucha ayuda que recibamos, encontremos en nuestro interior esas tres cualidades, esos tres potenciales. Fijaos un cuento tan inocente para niños, lo que puede estar detrás de ello. Igual que en el famoso cuento de Blancanieves, con una serie de moralejas y de interpretaciones psicológicas, fijaos, cuando conocemos una interpretación transpersonal y asociamos Blancanieves al alma. Sus padres, el rey y la reina, son el espíritu y la materia pura, pero la madrastra, la reina sustituta, sería el mal, la materia impura y contaminada, que está limitando al espíritu, al rey, y lo atrapa, y atrapa también temporalmente a su hijastra, a Blancanieves, al alma. Es decir, el aspecto material negativo impide al alma poder desenvolverse. El espejo, símbolo de la conciencia, que en ocasiones te dice lo que eres y en otras te autoengaña. La madrastra, que es engañada por el espejo y otras veces le dice la realidad. Es la conciencia. Cuando nos miramos con atención, nos vamos descubriendo. Fijaos las veces que se ha utilizado el espejo en el cine, por ejemplo, como símbolo de mirarnos con más atención, con más profundidad. La manzana, que a lo largo de la historia de la humanidad, junto con el caballo, han sido símbolos de la mente. La manzana envenenada, la mente, utilizada, como he dicho, negativamente, envenena a nuestra conciencia y nos impide conocer la realidad hasta que despertamos, igual que después de ese adormecimiento, Blancanieves despierta, se une con su yo superior, el príncipe, y entonces accede a un nivel transpersonal. De tal manera que está la historia de la humanidad a un nivel psicológico y transpersonal en un cuento tan inocente como Blancanieves. Pero ¿qué pasa con la mitología? Fijaos, un mito como el mito de Perseo, por señalar algo, un ejemplo de la importancia que tiene la mitología, explicada psicológicamente. El mito de, han habido distintos héroes en la mitología, el mito de Perseo, a un nivel profundo. Perseo simboliza al ser humano, el sendero de evolución. No cualquier ser humano, sino ya cuando está en el camino de evolución espiritual. Es hijo de Danae, que simboliza la materia. Y Danae está fecundada por Zeus, que simboliza el espíritu, en forma de lluvia de oro, que simboliza la energía espiritual. Y seguramente habréis visto algún cuadro de pintura donde está expresado una lluvia de oro que simboliza a Zeus, Danae, inclinada, recibiendo acción y reacción, lo activo y lo pasivo, y en el futuro dará a luz a Perseo, fecundada por Zeus, el espíritu. Ha sido este mito motivo de distintos cuadros del arte de la pintura. Y luego hay otro personaje en este mito que es Andrómeda, que es el alma a conseguir, a conquistar, que está amarrada, las nereidas se vengan de ella a una roca y es amenazada por un monstruo marino, el agua. Ha sido siempre símbolo del mundo emocional, las fuerzas emocionales, en este caso negativas. Ese monstruo que la amenaza es la parte emocional que amenaza al alma. Pero Perseo la libera y se une con ella, se desposa con ella. Es la unión de la personalidad con el alma. El alma liberada, nuestra alma, nuestro yo superior liberada de los espejismos, se une con la personalidad, cuando la personalidad está adaptada. Y esto lo consigue Perseo después de luchar contra la Medusa,
que es un ser con una serie de cabellos, serpientes, que simboliza lo negativo de la personalidad y que petrifica, convierte en piedra a aquellos seres humanos que la miran directamente. Fijaos cómo está expresándose en la simbología, cómo esa mirada es la personalidad. Entonces el ser humano, incapaz de una visión, de una conciencia adecuada, es condicionado y atrapado por la personalidad, por la medusa, por aquel aspecto interior. Salvo como Perseo, cuando consigue, después de vencerla, mirar la cabeza de la medusa sin problema, mirar la personalidad con atención, sin estar condicionados por ella. Es decir, símbolos, mitos, cuentos, etc., es un enriquecimiento psicológico importante. Las artes, solo he nombrado la música, pero conocer, como he explicado en conferencias que están en YouTube, algunas obras de literatura, unas más que otras. En la literatura siempre hay psicología. Necesaria a seres humanos. En el cine hay psicología. En el teatro están los seres humanos como protagonistas. Y por lo tanto, sí, los artistas, los escritores, los cineastas, ¿verdad? Saben cómo, tienen conciencia de lo psicológico, están enseñándonos aspectos psicológicos que nos pueden ayudar. Entonces, descubrir, como he explicado otras veces y seguir explicando en otras conferencias, el cine, defendernos de su influencia negativa, la influencia negativa que el cine, que en gran medida, en un tanto por ciento X, es responsable de la agresividad en muchos seres humanos y del miedo y de otras cosas, pero que también es maravilloso cuando nos transmite valores, sea el cine, la literatura, etc. La pintura no tiene tanto poder, pero también sí, cuando puedes observar con tiempo, puedes estar recibiendo su influencia. Y la arquitectura, pues, además de los aspectos simbólicos estéticos, está, fijaos, el ambiente energético que se crea en los lugares. De tal manera que conocer la psicología de las artes es fundamental. Eso he hablado durante años, pero ahora he estado hablando de estos cursos. Y por último, señalar unos aspectos de cosmología, de la cual he hablado en conferencias que están en YouTube, que estarían en el segundo curso. Uno sería la astrología. Todavía hay gran cantidad de seres humanos que rechazan la astrología y la desprecian. Y en parte porque han conocido la astrología falsa, la astrología llena de espejismos, ¿verdad? Pero cuando es seria, aunque sea la ortodoxa, está hablando de aspectos de la personalidad que a veces aciertan y en general, pero otras veces no aciertan porque se necesita también pues considerar el estado de conciencia de la persona a la que se hace el estudio, de tal manera que se necesita no solo otra astrología más profunda, de transpersonal, para conocer más el alma, y no solo la astrología ortodoxa, que es, aunque sea muy seria, la astrología que utiliza la personalidad. Tiene en cuenta aspectos de energías que vienen de los astros en el momento de nacimiento y que condicionan la vida de los seres humanos. Con el tiempo esto será básico en la psicología cuando se conozca, cuando se vaya conociendo con más profundidad. Pero más que hacer un estudio astrológico es simplemente pues conocer algunos elementos simbólicos que nos pueden orientar algo en ese sentido y por lo tanto salir algo de los espejismos. Repito, en este curso segundo no solo es, básicamente es conocer estos rasgos generales de la astrología, de la personalidad y del alma, y conocer distintos aspectos. Y también pues las leyes universales que tienen una incidencia sobre la psicología humana y sobre todo leyes
como la ley del ritmo, la ley de causa-efecto, la ley de la influencia de la mente, etcétera, etcétera. Es decir, las leyes universales, la ley de economía de energías, cada una tiene su importancia. Economía de energías me refiero a que los seres humanos, por economía de tiempo y de energías, debemos utilizar lo justo en cada situación, porque desperdiciamos tiempo y energías enormemente, cuando podemos simplificar muchos aspectos de la vida. Por ejemplo, en la educación que estoy hablando, es fundamental ir descubriendo qué cosas enseñar, no darle tanta importancia a unas y darle más importancia a otras. La psicología, desde que nacemos, asignatura básica. No, los primeros años no, pero la actitud de los padres, de los educadores, es fundamental. Y luego, como asignatura, además de al ser algo transversal en todas las materias, puede estar presente la psicología, vista en sentido profundo. Bien, en síntesis, son cursos estos los que vengo impartiendo desde hace muchos años, como he dicho, de 9 meses, de 2 horas semanales de duración, que en los últimos tiempos los hago por Zoom, y que por lo tanto personas de distinto lugar han podido y pueden seguir aprovechándose de estos cursos. Y lógicamente, si alguien que va a escuchar esta conferencia no me conoce, pues a lo mejor si se plantea y le puede interesar el conocer esto, pues voy a poner con pantalla compartida, voy a poner pues mi correo para que quien pueda interesarle pueda verlo y me pueda escribir. Aquí está, supongo que se verá, Rafael Mateu Sanz es mi nombre y, y el correo es Rafa Mateu Sanz, acabado en z, @gmail.com. Bien, pues dicho todo esto, acabar diciendo que de todo lo dicho, la atención es fundamental, es de lo más importante, ahí está todo prácticamente, y cuando enseñamos y transmitimos, sea como rol de educadores o no, o transmitimos, pues si hay algo principal, además de estar atentos, es el amor que va incluido en la atención. No podemos amar si no estamos atentos. La sencillez, la humildad, la adaptabilidad. Y entonces, aunque no digamos grandes cosas y digamos algo básico y sencillo, estará llegando. Estará también en función del receptor. Pero lo importante en todo, y especialmente en la psicología, que como he dicho, debiera ser, y con el tiempo lo irá siendo, fundamental. No como una cosa privilegiada sobre las demás, sino como algo que abarca y que está incluida, se puede aprovechar en relación con todas las materias, con todas las situaciones, con todos los aspectos del ser humano, de la vida. Espero que esto sirva y, ha servido, pues, o el motivo, ya lo he dicho, para dar a conocer estos cursos, pero, insisto, no tiene por qué ser esto. Hay muchas formas, libros, personas que enseñan psicología, que ayudan, y además nuestra conciencia contiene todo. Está todo lo que podemos nosotros descubrir y, por lo tanto, transmitir. Espero que esto sirva y hasta la próxima. Muchas gracias por vuestra atención.